amigos, amigos bárbaros de Santa Bárbara. Es un placer en esta noche aquí en Santa Bárbara estar en este hermoso lugar y en la compañía de una gran persona aquí en Santa Bárbara que muchos de ustedes lo conocen. Él es Pepito Janeiro. Pepito, muchas gracias, Pepito. No, al contrario, primeramente buenas noches. Gracias por el detalle tan hermoso de pedirme que pudiéramos platicar y que en algo sirviera, pues, cosas que conozco o que en determinado momento me platicaron y que pudiéramos hacerlas llegar a la gente. Desgraciadamente este es un tema muy triste, muy feo, fue muy lamentable, fue horrible y yo siento la situación. Primeramente, pues eso dio pauta hasta que saliéramos en aquel momento como santabarbarinos en un pasquín que existía en una revista de esas que se exprimen y salía sangre, que se llamaba Magazine de Policía, y salió esta terrible y trágica historia de Santa Bárbara. Yo sé que es una historia muy difícil, muy fuerte, primeramente por el impacto social que tuvo, y segundo porque se han escrito muchas cosas que en cierta manera pues no tienen un sustento ni un detalle que pudieran avalar las cosas, ¿verdad? Fue un evento tristísimo y pues yo lo que les puedo comentar es situaciones que oí. Afortunadamente mi familia y la familia Lugo tenían una relación muy cercana y tuve una relación muy cercana a gente que estuvo muy cercano a esos eventos, aunque era una persona muy joven. Hay detalles que no tienen sustento, ¿verdad? No sé si quieren. No. Sí. Por ejemplo, se habla de la hacienda de los Lugo. Pues no era una hacienda, era una casona. Una casona construida, sí, del tipo de hacienda, ¿verdad? Con el frente donde había una tienda que se llamaba El Cisne. Sí, y todavía recuerdo así los dos cisnes en la parte alta, en medio, o sea, en medio de las letras, y sí la construcción de varios cuartos alrededor que utilizaban no solamente como recámaras, sino también como cuartos donde ellos hacían muchas conservas, muchas cosas de ese tipo. Para ubicar un poco a la gente, esa casona está en la Donato Guerra, donde ahora está el salón. El salón leonístico. Leonístico, ¿verdad? De hecho, como comentario, llegó un momento en que el señor Santos Esparza, siendo presidente en una de las ocasiones del Club de Leones, le compró esa propiedad a la persona que quedó viva de ese horrible evento, que era la hija de una de las Lugo. Sí, ella llevaba el apellido Manríquez, sí, y porque era hija natural, porque también en uno de los eventos se habla de que había habido un matrimonio anterior, cosa que no es cierto. Sí, ella era una madre soltera. Y esta muchacha se llamó en ese momento, no sé si viva o no, porque ella ahorita debe tener 68, 69 años. Ella era un poco mayor que yo. Ella vivía en El Paso, en Estados Unidos, y se llamaba en ese momento Elma Telma Manríquez de Dickens. Entonces, exactamente donde está el salón leonístico fue esa situación. De hecho, todavía a mí, siendo socio del Club de Leones, me tocó conocer la casa como estaba. Nada más cambiada la parte que daba hacia el frente, que era donde se hacían las juntas. Bueno, ya. Entonces, la familia estaba conformada por... Ellos se supone o se comentaba que habían venido de Indé por un problema que hubo allá en unas minas.
Estaba compuesta por las personas mayores, don Ismael Lugo y doña Lolita Pérez Molina de Lugo. Y luego dos hijas, la señorita Consuelo, no, perdón, la señorita Candelaria y la maestra Consuelo, ambas maestras. Y la señora Consuelo era la mamá de, pues en cierta manera, el centro de esta historia, de quien es conocida como la nena Lugo, pero que en realidad se llamaba Olga Manríquez Pérez. ¿Sí? Olga Manríquez Lugo, perdón. Sí, las otras dos personas eran maestras de la escuela Maclov Herrera, que les quedaban ahí, pues de inmediato. La escuela Maclov Herrera está situada donde está ahora el museo y el jardín del abuelo y varias oficinas de gobierno. Esa situación, ellos eran esos miembros y una niña en ese momento de 3 y medio, 4 años, que era la hija de esta señora, de la nena Lugo. Pero vuelvo a insistir, una hija de madre soltera que no había tenido ningún matrimonio anterior. Ellas, aparte de la tienda, que era una tienda tipo mercería, pero vendían ropa y cosas de ese tipo, hacían muchas conservas, de muchas cosas, eran personas muy creativas. Y no solamente creativas en su actividad, sino también creativas en lo que ellas educaban, la señorita Consuelo y la señorita Candelaria y la señora Consuelo. Ellas como maestras provocaban que los alumnos también tuvieran muchas actividades de ese tipo, de envasar duranos, de cosas así, de artes de otro tipo. Esta historia, llega un momento en que este señor Rolando, que es el asesino o el intelectual o el asesino material. Sí, él viene aquí de San Luis Potosí. Aparentemente se habló mucho de que él había venido huyendo porque había matado a una mujer en San Luis Potosí. Él aparentemente era veterano de guerra. Sí, yo considero que debía ser de la Guerra Mundial porque sus características eran del típico nazi. Muy blanco, pelo rubio, ojos azules y con un gesto adusto. Yo lo recuerdo así muy levemente. Y otra persona que estaba aquí en la población, que era de ese mismo origen de San Luis Potosí, era un doctor José C. Navarro, que él fue médico legista y fue el médico de la sección 50 y después fue de los médicos en la Clínica Constitución. Una persona, el que organizó el pentatlón aquí en Santa Bárbara, él tenía cierto grado militar también. Se supone que Rolando empieza en una relación con la nena Lugo, una relación que los papás no aceptaban por ciertas características de él, de Rolando. La mamá y los abuelitos, porque eran los abuelitos don Ismael y doña Lolita. Y ahí había vecinos pegados, un señor Antonio Ponce y su hermana doña María Ponce. Por el lado de atrás vivía la mamá de Jesús Martínez y de Fito Martínez, por el lado de la Banato Guerra, y eran gentes que convivían mucho con ellos. De hecho, había una amistad muy grande entre la señorita María Ponce y las familias Lugo, y vecinos. Y enfrente vivían el doctor Cos y vivía el doctor Gómez Chávez. Y dicen que ese día oyeron en la noche mucho ruido, pero que era algo natural, ¿verdad? Que hubiera pleitos allí, discusiones. Era muy habitual. Sí, parece ser que era todos los días, porque él era una persona muy agresiva. O sea, yo supongo que debía ser del tipo de bipolar o esquizofrénico, alguien así, ¿verdad? Supongo. No diagnosticado, pero supongo que debía ser así. Hay quien platicaba que él utilizaba drogas, ¿no? También. Él era supuestamente, o se habló mucho de que era una persona que consumía, se inyectaba heroína. ¿Sí? Ahí hay algo raro,
yo siempre me quedé con esa duda, ¿quién se la proporcionaba? Porque la heroína tenía que ser conseguida bajo receta. Pero bueno, pues ahí sí, no sé, pero sí, él era un drogadicto. Ya yéndonos a esta situación, yo pues sé que es un tema muy polémico y sé que va a haber muchas situaciones. Yo únicamente trato de comentarles lo que escuché de viva fuente, sobre todo de mis abuelos, porque había una amistad muy fuerte ahí, y de Jesús Martínez por vecino y que convivieron ahí muchas cosas. ¿Su abuelo, don Maximino? Sí, mi abuelo, don Maximino Moreira. Él, de hecho, hubo un momento en que a él lo quisieron nombrar albacea de los bienes y él no quiso. Se supone que allí había muchos bienes, hay comentarios de gente que trabajaba en ese momento en el banco, y no estoy hablando de secretos bancarios, de que don Ismael y doña Lolita lo poco o lo mucho que conseguían lo convertían en monedas de oro y plata, ¿verdad? Y se habla de que había recursos, de que había, aparte pues dos maestras muy reconocidas y pues teniendo su casa propia sin gastos y cosas así. Bueno. Yo le ofrezco una disculpa a quien no comparta las opiniones conmigo, sí, pero bueno, esto fue lo que yo escuché y es lo que en últimos casos quedamos de compartir. Vaya que esta es una historia que ha sido muy compartida por gente del pueblo y que ha sido por forma de tradición oral. Sí. Y la tradición oral, recordemos que se va distorsionando, es como el juego del teléfono descompuesto. Nos cuentan de una forma, nosotros la contamos diferente y los que vienen la cuentan diferente. Al final tenemos varios puntos de vista y me da mucho gusto que nos cuente usted su punto de vista y su experiencia. Bueno. Esto sucede desgraciadamente en un 4 de julio para la madrugada del día 5, de un viernes para un sábado. El domingo eran las elecciones a nivel nacional para presidente de la República, donde compitieron Adolfo López Mateos por el PRI y el don Luis H. Álvarez de feliz recuerdo en Chihuahua por el PAN. Bueno. Se supone que esa noche pues ahí hubo una serie de discusiones y gritos y cosas de ese tipo. La nena, la señora Olga, estaba embarazada y el embarazo era ya de la pareja con la que ella tenía, que era Rolando Gros Cavazos. De hecho, pues también muere ese producto. Esa noche se supone que hubo allí gritos y hubo escándalo y hubo no sé qué tantas cosas, pero los vecinos no le dieron mayor importancia porque parecía ser una cosa de rutina y de todos los días. En la mañana siguiente, o sea, la noche pasa y en la mañana siguiente se habla mucho de que una perrita estaba lamiendo en la puerta porque veía sangre. Y a la persona que les iba a ayudar en la casa, como sirvienta, como empleada doméstica, no le abrían, entonces empezó a notar cosas raras. Y a la primer persona que recurrió fue a María Ponce, que era la vecina. María Ponce dice, no, pues no sé qué está pasando, y manda a un sobrino que se llama Pepe, no sé si vivirá todavía, hermana de un señor que fue muy famoso, Toño Ponce, que tuvo ahí unas maquinitas. Sí. Bueno, hermano de él, un poquito menor que Toño, pero mayor, o sea, era intermedio de varios hermanos. Manda a Pepe a ver qué pasa y se brinca por la azotea y ya ve la masacre adentro. Ya cuando ve que hay sangre, que hay muertos y cosas de ese tipo, regresa y le dice a la señorita María, y la señorita María a quien primero le comenta es al padre Aranda, al presbítero, al padre que estaba aquí en la parroquia, don Guillermo Aranda. Y él se comunica con las autoridades. Y ahí supongo que rompen puertas porque desgraciadamente parece ser que estas personas, y fue a lo mejor su peor desgracia, eran bastante desconfiadas.
Entonces, en ese tiempo se acostumbraba mucho aquí en las casas, en las puertas poner un aldabón de lado a lado y luego ponerle un candado, una... Hasta de esquina a sí, esquina. de esquina a esquina, sí, y de aldaba. Entonces, aparentemente eso provocó que no pudieran abrir las puertas para poder correr. Este señor, aparentemente con una hacha y un martillo, mata primero supuestamente a los viejecitos y luego a todas las personas, excepto a la niña, a la que se dice que en el momento en que la mamá se levantó de la cama, le aventó las colchas y la tapó. No se sabe si fue así o fue que no quisieron matarla o no sé, ¿verdad? Ahí sí. Esa niña al día siguiente, ya cuando empezaron las investigaciones y cosas de ese tipo, vinieron por ella sus padrinos, que eran los Terrazas de Chihuahua, gente de mucha importancia social y económica, ¿eh? Vinieron por ahí y se la llevaron. Se comenta que en ese momento pues hubo quien empezó a que lo lincharan y que dijeran que porque había sido Rolando. Se habla, las autoridades en ese momento eran el presidente municipal don Francisco Uribe, el Ministerio Público un señor Antonio Campos, que bueno, fueron muy conocidos porque tenían una fotografía donde ahorita está la tienda de los Cera. Ahí en la bajada de la 50, ahí tenían una fotografía, la primera que hubo aquí en Santa Bárbara, la esposa se llamaba Chole, y él era el Ministerio Público, y el comandante que era Feliciano Arzabala, eran las autoridades más importantes aquí en la población. Quien da fe de los hechos, porque fue un delito federal, es el administrador de correos. Porque en ese tiempo, o sea, había dos personas que eran federales, o sea, funcionarios federales aquí. El jefe de la Oficina Federal de Hacienda, que teníamos dicha de tener aquí en Santa todavía, y el jefe de correos. El oficial de la Federal de Hacienda no se encontraba todavía porque todavía era muy temprano. Y el que dio fe fue el jefe de correos que vivía allí pegadito. No era don Roberto Acosta en ese momento. Él estaba de vacaciones, de la maestra Acosta. No, él era el jefe de correos, pero en ese momento estaba de vacaciones. Quien estaba ahí era un señor de apellido Cárdenas. Sí, él fue el que dio fe de este evento. Desgraciadamente, cuando entran... pues se supone que encuentran a Rolando en ropa interior, ¿sí? Había quien decía que desnudo, perdón, y rodeado de varias botellas de licor ensangrentadas. Eso provocó mucha suspicacia de por qué varias botellas, ¿sí? Pues con una hubiera tenido, ¿eh? Y más con la droga. La gente empezó a pedir, se supone, que lo lincharan. Aparentemente no se pudo detener a la turba y bueno, a él lo metieron a un cuarto que era el baño y lo sentaron ahí en un estado idiotizado, vamos, disculpando la palabra, por el consumo de la droga y del alcohol. Y le pusieron una inyección letal, que se la puso el doctor Navarro. Hay quien dice que no es cierto. Esto se lo digo, o se los puedo decir, porque en una ocasión platicando con el doctor Navarro, que era socio del Club de Leones, él mismo ratificó que habían hecho eso para protección del pueblo. Yo creo que debieron haberlo detenido. En aquel momento había soldados en el Oro, ¿sí? Había un cuartel que si piden a que vinieran 4 o 5 soldados, pues detienen a la turba fácilmente y hubieran podido provocar que no lo lincharan, ¿verdad? Para ver cómo había estado o por qué había sido. Esa situación, pues se supone que así fue y se supone que ahí terminó. Es que el debido proceso que conocemos ahora, en aquellos años también era diferente. Se brincaban muchas cosas. Pues sí. Sí,
se brincaban muchas cosas, no había derechos humanos, no había nada de esto. Aparte, pues a lo mejor también el hecho de que quedara ya en el olvido la situación. Y quedó en el olvido porque pues la única que podía haber reclamado, podía haber dicho algo, era una bebé de 4 años que pues que no había sentido, ¿verdad? Los velan, los velan esa noche, al día siguiente hacen el entierro. Los 4 cuerpos de don Ismael, de doña Lolita, de la maestra. Sí, ahí doy otra vez una. Ya está. Sí. Bueno, mil disculpas, estamos sufriendo aquí por el problema que siempre hemos tenido aquí en Santa Bárbara, que se va la señal de repente. Pero Pepito, mil disculpas. Vamos a retomar. A ellas las velaron. Sí. A ellas las velaron. Sí. Las llevan 4 cajas, la de don Ismael, la de doña Lolita, la de la maestra Candy y la de la maestra Consuelo, en un camión propiedad de un señor Domingo Bota, tío de Lucila Bota, tío abuelo de Lucila Bota, que vivían ahí atrás del monumento al fundador. De hecho, así lo recuerdo muy bien, un camión Mercury 57, ¿sí? Amarillo. Y a la nena Lugo y al producto que ella llevaba en su matriz, que pues murió ahí también, lo llevan en la carroza de Gallegos, una carroza vieja que tenían muy bonita, negra, ¿sí? El cortejo. Todavía era Samuel. Sí, Samuel no, Gallego, ¿o era era el don papá? Ernesto, todavía el papá. El papá. Sí, a lo mejor a Samuel le tocó Ahí manejar andaba, la carroza, seguramente. pero realmente los servicios eran de don Ernesto, Sí. el papá de Samuel. Lo llevan, le digo, a mí me tocó ir al entierro, y cuando viene saliendo la gente del panteón, van llegando con Rolando. A Rolando lo enterraron allá muy abajo, por cerca donde están los jales, que ahorita a lo mejor ya quedó adentro del panteón, ¿verdad? Y ahí fue una cruz nada más que tenía una RKC. Era todo lo que tenía. La caja de Rolando era una caja de madera pura, sin forrar. Y curiosamente, como detalle simpático, había en ese momento los carpinteros que hacían las cajas, porque las hacían y luego las forraban, aquí con don Ernesto, eran el Guarris, el carpintero, Filemón Sotelo, y Fito Martínez. Y el Guardes tenía la costumbre de siempre firmar las cajas que iba haciendo. Entonces, esa caja así se fue con la firma del Guardes. Así, sí, sin más forro ni nada. A él, pues la gente no quería que lo enterraran, se decía que no era justo y que no era un cuerpo santo, pero bueno, al final de cuentas lo metieron allá al fondo del panteón. Porque se decía mucho bueno, la otra parte, de que había sido nada más lanzado al camión de la basura y ya el camión se había encargado de... No, sí, fue en caja, sí, y sí lo llevaron. No sé, a lo mejor sí en el camión de la basura, a lo mejor lo llevaron, ¿verdad? Porque a él lo velaron en la calle Primera del Lerdo, en donde era la propiedad de una familia de él. ¿Sí? Él sí tenía familiares. Sí tenía familiares aquí y ahí lo velaron. No sé, si me supongo que fue a puerta cerrada porque era hasta riesgoso y peligroso sí. para los familiares, ¿verdad? Pero sí, a lo mejor sí fue en el camión de la basura, pero sí fue un cuerpo que fue en una caja. Lo que pasa es de que en este tiempo quizá ya estamos... La gente estamos acostumbrados a ver tanto crimen, tanta cosa mala que está pasando en nuestros tiempos. Pero para aquel tiempo fue una cosa tremenda que me imagino que el pueblo estaba enojadísimo. Enardecido. Sí, molesto, no sé, con deseos, vamos a llamarlo hasta de venganza, ¿sí? De una venganza que era improbable porque pues ya el autor no estaba, ¿verdad? Sí, pero sí había, yo siento que hubo mucho rechazo y mucho odio hacia ello por el evento tan feo.
aparte la manera, ¿verdad? Porque, bueno, pues dice uno, le dieron un balazo, bueno, pues le dieron un balazo, pero aquí de esa manera se hablaba de que la señorita Cande le habían dado un hachazo y casi le habían desprendido el brazo donde llegó y lo puso así. O sea, fueron varios, sí, varios hachazos. Sí, fueron y martillazos y cosas de ese tipo, o sea, un crimen pasional horrible, ¿verdad? Horrible. Entonces, pues esos es los comentarios en cierta manera que yo escuché de mi familia y los comentarios que escuché de este joven en ese momento. Hoy pues es una persona mayor que yo, Jesús Martínez, que en determinado momento él vivió muy de cerca ese evento porque la mamá vivía ahí atrás y él era ahijado de la señora Olga y de un doctor hermano de Toño Ponce, que él vivía en Juárez. Yo supongo que haber muerto porque ya era una persona bastante mayor, que se llamaba Jesús. Entonces, él era ahijado de ellos, entonces vivieron muy de cerca ese evento, ¿sí? Ese lamentable, triste, horrible. No sé, evento. ¿Sí? Yo considero que no sé si tenga algún comentario, alguna pregunta, pero yo considero que esto es más o menos lo que hay. No sé, yo siempre comenté, no sé hasta dónde puedo hacer esto, que me parece un crimen muy ilógico de una sola persona, ¿verdad? Porque ellas, tanto la señorita como la otra hermana, eran personas fuertes, grandes. Entonces, pues... ¿Cómo qué edad tenían? No recuerdo. No recuerdo, pero la señora Olga debe haber sido más o menos de la edad de mi mamá. Y mi mamá en ese momento tenía 27 años. Entonces estaba... Sí, las otras personas estaríamos hablando de que de 50 y en plena fortaleza. Aparte, corpulentas, fuertes, ¿verdad? Pero pues nunca se supo nada. Nunca eso. Ahí buscaron mucho tiempo tesoros y cosas de ese tipo porque se hablaba de que pudiera haber dinero enterrado. De hecho, en el centro del patio había una noche, ¿verdad? Pero pues no, ahí nunca encontraron nada. Nada, ¿no? Nada. De la gente que fue nunca encontró nada. Hay muchos supuestos y muchos dices sobre el momento de esa masacre. Que pues a mí lo menciono nada más porque es parte de lo que la gente dice. Que a él le habían dado a ingerir un pastel con vidrio y bueno, otros dicen que con veneno, y que él se da cuenta de que le habían dado a ingerir eso y que por eso es mucho el coraje. Porque recordemos que lo que pasó ahí adentro, solamente ellos lo supieron. Sí. Solamente ellos. Nada más. No, o sea, se lo llevaron a la tumba, no hubo quien pudiera dar una razón. Pero se decía de eso. Sí, yo lo leí y lo he escuchado en varias ocasiones, que porque quisieron envenenarlo, que porque quisieron cosas de ese tipo. Yo no lo creo. De hecho, yo no creo que sea una situación cierta. ¿Por qué? Porque si hubieran querido envenenarlo o hubieran querido hacer otra cosa, pues lo hubieran podido hacer en cualquier momento sin necesidad de que fuera una noche con todos los riesgos alrededor, ¿no? Sí, porque pues ahí estaba ya las puertas atrancadas, estaban solas, pudieron, o simplemente hablarle a la justicia, eran personas con presencia social. Aparte, una situación económica, eran dos maestras que si hubieran recurrido pues a las instancias, yo considero que hubieran podido frenar esas cuestiones. Yo eso sí no creo, ¿verdad? Creo que hubieran podido hasta erradicarlo de aquí, ¿verdad? Sí, sin mayor problema. Entonces la que quedó en la puerta de la entrada fue la maestra. La señorita Candy, sí. Ella fue la que dieron el hachazo. Que ahí se habló mucho también, ahí vivieron pues varias familias, después vivieron familias antes de ser la situación de que ya fuera el Club de Leones, porque el Club de Leones en ese momento sesionaban en lo que era el Hotel Azul. Sí,
primero Hotel Díaz, Ajá. ¿sí? Porque era de un hermano de Chavalito Díaz, y allí Sí. tenían restaurante, era de un señor Lupe Díaz, que fue pues uno de los partes de los cargueros. Ahí en los cargueros eran 3 personas, eran Eliseo de la Rosa, don Manuel Muela y ese señor Guadalupe Díaz. Ellos sesionaban ahí, entonces ahí vivió varias gente de ellos, vivió un sastre que se llamaba, sí, yo supongo que se llamaba porque ya también era una persona mayor, José Pérez, que sus hijos fueron muy conocidos aquí, uno de ellos un basquetbolista, inclusive a nivel profesional, y sí, a él le decían Ciro Peraloca. Y decían que pintaban ahí donde estaba la mancha de sangre y a los días volvía a salir, eso se comentó mucho. Yo nunca lo vi. Que no podían cubrir. Que no podían cubrir. Donde quedó la mano de ella. La pues mano sí. ensangrentada. Ya después se dice, que no es el fin también de este video, pero se dice que hubo apariciones, que siguen ahí las almas. Pues en realidad no se ha escuchado, ni es el fin del video, de que se han aparecido o que hayan pasado cosas. Mire, nosotros sesionamos porque a mí me tocó estar en el Club de Leones mucho tiempo, estuve 15 años, y sesionábamos en un local, si ustedes recuerdan, enseguida estaba la biblioteca John F. Kennedy. Sí, estaba pegadita, atendida pues, por una persona. Y ahí nos tocó estar en reuniones, en fiestas, en pachangas, en desveladas, en la camaradería lógicamente, de que termina la junta y que la copa y que la plática, y nunca, jamás vimos nada. Ninguno de nosotros. Ahora, pues, quién sabe. Sí, yo también no había escuchado, lo leí en algunos comentarios ahí que empezaron a subir, pero yo no había escuchado nada de eso. Lo quería exponer para dejar también claro que no es el caso de aparecido, ni de fantasmas, ni nada de eso. De hecho, se supone que había una memoria histórica, se supone que era por parte del Ministerio Público, pero ¿dónde quedó? Cuando vinieron aquí, que platicaron dentro de unos festejos, 2 hermanos Campos, que eran hijos de ese señor Antonio Campos, ellos mencionaban de que había fotografías y de que había memoria histórica, pero nunca se dio a conocer, ni nunca se vio. No sé qué pasa. Porque desgraciadamente en Santa Bárbara se ha perdido mucho del archivo histórico. De hecho, todo de esa fecha se perdió totalmente. Y tenemos la virtud o la ventaja de que tenemos historiadores que han tratado de recopilar, como el profe Chacho, como el profe René, que han tratado de recopilar información, pero hasta ahí ha quedado. Precisamente este es el fin de estar haciendo este tipo de grabaciones, que vamos a pedirle de su colaboración que nos siga platicando usted en otras ocasiones de historia de aquí de Santa Bárbara. Ese es el hecho de poder recopilar bastante que va a venir siendo un poco de lo mucho que ustedes saben. Hablando de su persona, hablando del profe Chacho, del profe René, de Julio Morales y mucha gente que naturalmente les ha gustado la historia y que han ido recopilando durante los años diferentes historias, y es con ese fin de que este video lo estamos realizando, que se quede ya plasmado en la imagen y el audio de esto. En lo que a mí respecta, de lo que podamos platicar, con todo gusto, cuando ustedes lo deseen, cuando ustedes lo quieran, sin ningún problema y sin ninguna traba. De lo poco, lo que yo conozca, pues estoy a la disposición siempre. Amo demasiado a mi pueblo, como para interesarme en él. Entonces, y la prueba es que aquí estoy. Sí, salí a estudiar y regresé y estoy aquí, ¿verdad? Entonces, pues de alguna manera, en lo que podamos servirles, soy materia dispuesta. Me da mucho gusto porque además de esto es un deleite poder escuchar su narración de diferentes hechos. Yo he tenido la oportunidad de
no nada más estar grabando, sino que estar presentes en sus narraciones, en sus pláticas, están bien padres, está muy suave, es un deleite escucharlo. Lo venía escuchando también en el video que hicieron con el INA, ¿sí? También muy padre. Disfruta uno de su charla. Y me encantaría seguir haciendo esto. Vamos a tener por ahí, vamos a tener una página que le llamamos Orgullo Bárbaro, orgullo de nuestra gente, orgullo de nuestro pueblo, y como dice Pepito, es mucho el amor a nuestro pueblo, y que se vayan a estar aprovechando lo que es ahora los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías, para ir dejando ya plasmado algunas de las cosas. Repito, es un punto de vista y es una vivencia de una persona. Hay diferentes puntos de vista de diferentes personas que dirían cosas diferentes y muy respetables. Muy respetable el punto de vista, porque la historia la vivió diferente gente de diferente perspectiva, y se ha ido pasando de boca en boca, se va perdiendo, se va diluyendo, la esencia se va perdiendo, pero aún así queremos que Santa Bárbara siga viviendo y siga recordando su historia. Vamos a recordar no solo historias trágicas, no solo historias como de este tipo, sino historias de gente que ha puesto a nuestro Santa Bárbara arriba. Y a veces esas historias son las que se nos olvidan más pronto, y es las que queremos tener plasmadas. Al día que guste, en el momento en que gusten, sin ningún protocolo y sin ninguna situación, estamos a la disposición en lo que podamos auxiliar. Es un placer hacerlo y con toda la confianza. Pepito, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. No, el suyo, que es tan valioso. No, estamos a la orden. Vuelvo a insistir, en el momento, en el tiempo que se requiera y en lo que podamos auxiliar y estar presentes, hoy, mañana y siempre. Fue un placer. Igualmente, que Dios los bendiga. Luego. Gracias. Yo soy Pepe Silva, el Panqué, pues muchas gracias, compartan y vamos a estar en espera de más historias.